¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. Benditas redes o malditas redes sociales. El presidente López Obrador ha defendido en varias ocasiones la existencia de las redes sociales para comunicar la labor pública directamente a la gente y sin censura. Pero esta semana propuso llevar el tema de la regulación de las redes al grupo de los 20, al G20. Esto luego de que los dueños de Twitter y de Facebook cancelaran o limitaran las cuentas del ahora expresidente Donald Trump. ¿Es una buena idea ese debate? ¿Deben ser reguladas las redes? Volvemos a retomar este debate esta noche. Y el sistema penitenciario mexicano está en ruinas y eso pues lo sabemos desde hace años. Nuestras prisiones tienen a personas hacinadas en malas condiciones y además se convierten en centros de extorsión. Entre 2010 y 2011, Felipe Calderón firmó 8 convenios para actualizar este sistema, pero ahora el presidente López Obrador dice que dañan al erario público. ¿Tiene razón? ¿Fueron un mal acuerdo? ¿Se pueden mejorar o hay que recuperar esos acuerdos que ya habían sido firmados? Y el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó ayer mismo varias acciones ejecutivas que detienen, entre ellos la construcción del muro en la frontera, ponen fin al programa Remain in Mexico y regresan a Estados Unidos al Acuerdo Ambiental de París. ¿Cómo leer estas acciones desde México? Veremos qué piensan las y los panelistas de esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Tras la suspensión de las cuentas de Donald Trump en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que planteará ante el grupo de los 20, el G20, el grupo de las economías más poderosas del mundo, que se analicen las medidas aplicadas por las plataformas digitales. Esto luego de que Twitter y Facebook, donde Trump sumaba 115 millones de seguidores, bloquearon sus cuentas, las cuentas de Trump, tras la toma del Capitolio, por considerar que los mensajes del expresidente de Estados Unidos alentaban a la violencia. Durante su mandato, Trump utilizó las redes sociales como su principal megáfono, como su principal medio de comunicación, donde también insultó a sus críticos, divulgó información falsa, alentó o respaldó veladamente a grupos extremistas, por ejemplo, durante las protestas por violencia racial encabezadas por el movimiento Black Lives Matter. El presidente López Obrador consideró que la suspensión indefinida de las cuentas era censura y que un organismo particular no debía limitar el derecho a la libre manifestación de las ideas. López Obrador añadió que la regulación y las sanciones corresponden a los gobiernos y no a las empresas. En los últimos años, otros países del mundo se han expresado sobre la regulación a empresas de redes sociales. Por ejemplo, la Unión Europea busca que sean responsables del control del contenido que comparten con la Ley de Servicios Digitales propuesta a fines de 2020. Desde el 2018, Alemania aplica una regulación similar. Y las redes sociales deben tomar medidas contra la información falsa y contra los mensajes de odio allá en Alemania. Aunque la suspensión de las cuentas de Trump fue una medida muy aplaudida en las redes sociales, sobre todo tras varios años de críticas ante la pasividad de Twitter y de Facebook, analistas han señalado que eliminar a usuarios incómodos no es una estrategia que permita eliminar las informaciones falsas ni tampoco las violentas, y que empresas y gobiernos deben más bien asumir su responsabilidad al regular mensajes que alienten la violencia o la discriminación. Veamos qué opina la mesa esta noche. Saludo con mucho gusto a Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, contenta, Genaro, viendo que dicen que Twitter es panista. Ahorita platicamos de eso también. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarlas y saludarlos. Igualmente. Estefanía Veloz, abogada y feminista, que ha sido trending topic todo el día también en esa red social. ¿Cómo estás? Buenas noches, Genaro. Y Gonzalo Sánchez de Tagle nos acompaña esta noche, abogado, constitucionalista y amigo de este espacio. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muchas gracias, Genaro. Muy bien. Gusto saludarlos. Igualmente. A ver, empiezo contigo. Ahora empiezo contigo porque pues quiero escuchar la opinión de un abogado. Lo escuchamos también, por supuesto, la de Veloz. Pero, ¿qué hacer con las redes sociales? En efecto, ha habido muchos debates en el mundo de qué hacer con ellas. Erdogan en Turquía en algún momento trató de censurarlas, de sacarlas del aire, pues sobre todo también durante el tiempo de las primaveras árabes, por allá del 2011 creo que fueron las primaveras árabes. Se trataron también de regular desde Marruecos hasta prácticamente Irán, y pues básicamente el mundo se dio cuenta que es imposible regular Internet, ¿no? ¿Qué opinas de lo que dice el presidente de llevar este debate al G20 y de qué se tendría que hacer con ellas? Mira, digamos que si se discute en foros internacionales no me parecería necesariamente una mala idea. Cuando hablamos de regulación de redes sociales hay dos
grandes componentes que se ponen en juego. En primer lugar es la política de privacidad y protección de datos, y en segundo lugar es el contenido propiamente. También está en juego este gran concepto muy importante y muy relevante de neutralidad de la red, que implica que los proveedores o prestadores del servicio de Internet no pueden llevar a cabo una discriminación. Y en ese sentido es un debate porque no hay, digamos, premisas claras. Estamos ante temas realmente nuevos e innovadores que confrontan al derecho en sus fronteras. Yo sí creo que hay premisas básicas para considerar que una regulación es necesaria por dos razones legales o constitucionales. En primer lugar, es que se trata de un bien de dominio público, el que utilizan las redes para prestar sus servicios, y es la utilización del espectro radioeléctrico. Y por otro lado, dentro del gran ámbito de las telecomunicaciones, estamos hablando de servicios públicos de interés general. En esa medida, habría tres grandes componentes para considerar una regulación en la materia. En primer lugar, es si las empresas deben o no tener un permiso por parte de los gobiernos para operar en determinado país. Yo soy de la idea que no, sino que se debe de privilegiar el principio de la libre concurrencia en el mercado. En segundo lugar, y es un tema muy sensible, está el referido al contrato. Cuando una persona baja una aplicación, en realidad está celebrando un acto jurídico, y a estos contratos se les denomina contratos de adhesión. Habrá que pedirle a estas empresas que sean mucho más claros y mucho más concretos en qué es aquello que nosotros estamos cediendo al momento de bajar una aplicación. Y por lo que hace al contenido, creo que es lo más sensible y lo más relevante en la materia. El bloqueo de algún mensaje o una suspensión de una cuenta debe de ser, sin duda alguna, el último recurso por parte de estas empresas. Y ahí es donde está el verdadero debate, ya lo refería el presidente, si este bloqueo, digamos, estas instancias deben de ser llevadas a cabo, ya sea por las empresas o por el gobierno. Y hay cierta complejidad. Muchas de esas empresas se rigen bajo el autogobierno, sobre todo en temas de contenido. Y termino. Ninguna de estas empresas es neutral. Lo que no creo es que estas empresas, por conducto de estos servicios, tiendan hacia un espectro ideológico o al otro. Lo realmente relevante en este caso es la utilización del algoritmo para ver qué tipo de información realmente estamos leyendo o dejando de leer. Claro. A ver, menciono, antes de darle la palabra a Veloz, también para escuchar otro ángulo legal, me gustaría primero escuchar a Ana, porque mencionaste, Ana, el hecho de que en la mañanera, pues el presidente puso el currículum e información privada de un ciudadano cualquiera que trabaja en Twitter, que trabajó como coordinador o como asesor en el Senado de un senador panista, y ya por eso el presidente dice que Twitter es panista, ¿no? Sí, a ver, varias cosas. De entrada, decir que solamente un presidente de este tamaño, de este tamañito, se pone a exhibir ciudadanos mexicanos que tienen exactamente el mismo derecho de expresarse que él en las mañaneras, pues justamente en un foro con tanta desventaja. Creo que el presidente no es la primera vez que lo hace, es un presidente muy rencoroso, sería una mala competencia en términos económicos. Y creo que el presidente no se da cuenta que al final Hugo Rodríguez es un ciudadano con una trayectoria brillante. Él creía que estaba ridiculizándolo leyendo el currículum en la mañanera, y francamente lo único que a nosotros nos dejó saber es que ya nos gustaría tener a gente de ese talante gobernándonos. Hugo Rodríguez puede ser simpatizante del PAN, del PRI, de las Chivas, del América, da exactamente lo mismo porque hoy es directivo de una plataforma mundial, y lo que el presidente debería sentir sería orgullo de que un mexicano así esté al frente, porque yo no coincido con Gonzalo respecto a que estas plataformas tengan alguna tendencia o algo así. A ellos lo que les interesa es ganar dinero con la publicidad, y tú como usuario aceptas formar parte de esta comunidad y te vuelves parte justamente de un mercado donde te pueden ofrecer cosas. Lo que Twitter vende es justamente ese espacio de información, y cualquiera que tenga una cuenta de Twitter, porque lo que me quedó claro es que el presidente no abrió su cuenta de Twitter, no sabe cómo funciona Twitter, entiende lo difícil que es crear bots. Para que tú puedas generar esta red establecida, una red de bots, te piden teléfonos, te piden mail, todo verificado, es complicadísimo. Los que hoy tienen una granja de bots como Red AMLO y que se sienten beneficiados por ella, son redes establecidas desde hace mucho tiempo. Twitter, al final de cuentas, no es nuevo, y como nos recordaba Raúl Trejo del Arbre en varias interpretaciones, en varias participaciones hace unos días, que le mando un enorme saludo, es que China, Cuba, Venezuela y Birmania ya han intentado en reuniones del G20 censurar las redes sociales, y ¿saben qué? No se ha podido.
porque justamente el origen y la intención de que existan distintas redes sociales, que al final nadie te obliga a usar Twitter, nadie te obliga a tenerlo aquí como una plataforma política, como sí lo hace Red and Law, pues justamente como ustedes lo señalaban al inicio, se trata de la libertad del individuo. Entonces, yo solo espero que Twitter no se enoje con nosotros, que no nos quite Twitter a los mexicanos, y pues digo, yo sé que esto no va a pasar, pero nuevamente decirle al presidente que se equivoca al recriminar a un hombre tan brillante como Hugo Rodríguez. Y yo diría lo mismo, fuera de Morena o fuera de donde fuera. Es un mexicano increíble. Veloz, ¿cómo lo ves? Tú también has sido víctima del ataque de bots, en tu caso de bots de otros grupos. Yo también, yo de la verdad de ambos, tanto de un lado como del otro. En general, las redes sociales se han convertido pues en una cantina, diría nuestra querida amiga Consuelo Sáizar. ¿Cómo lo ves? A ver, y creo que Consuelo lo hizo muy bien porque Monsiváis habría escrito demasiadas cosas sobre esto. La verdad es que yo puedo hablar desde mi experiencia y desde un punto general también. Desde mi experiencia, yo he sido trending topic el año pasado unas más o menos 15 veces. Y de esas 15 veces, la mitad de los comentarios eran, la mayoría del día, reportando cuentas falsas con insultos y con todas estas cosas que se van generando y parece que no existía ninguna respuesta, pero hoy nos despertamos con la noticia de que Twitter había sancionado, bueno, censurado 5 cuentas de personas que bien conocemos, que personas que existen y que son personas que hablan de la Cuarta Transformación y que son defensoras del presidente. Sin embargo, cuentas de personajes oscuros, siniestros, que han publicado información personal de muchas otras personas están totalmente intactas. Entonces, la idea es precisamente algo que decía Ana, nadie te obliga a estar ahí. Sí, pero lo que pasa es que la conversación de Twitter es que es la única. Los periódicos podrán tener ideologías distintas, pero hay muchos. Y tú decides si lees La Jornada o lees El Reforma. Twitter no hay, es solo una y es donde se da la conversación política. Y no lo estamos diciendo desde México, donde descubrimos que sí hay una afinidad ideológica, y hay una afinidad ideológica hasta para el algoritmo, porque Gonzalo dice que no, pero yo lo invito a que abra una nueva cuenta de Twitter y vea cuáles son las cuentas que le están ofreciendo todo el tiempo y empieza con la de Calderón, que no es... Con tus intereses, hasta con tu ubicación geográfica. Que no... que empieza con Calderón, que no es influencer. Ahora, Evan Green, una activista trans de Estados Unidos, dijo el día que censuraron la cuenta Trump: esto puede pasar con cualquiera, y si Twitter decide que mañana no es progre y que es otra cosa, a nosotros nos va a censurar también. El odio, censurar las cuentas que promueven el odio no termina con el odio. Y es una banalización de un tema que es mucho más profundo. Hoy tenemos que decir, si las políticas, y como decía Gonzalo, la tecnología se mueve mucho más rápido que nuestra legislación, y es verdad, pero la legislación está para proteger usuarios y usuarias. Y así como hoy nos estamos enfrentando a que la guerra es con quien está vendiendo nuestros datos personales, a que la guerra es con quien está ofreciéndonos como carnada para ganar elecciones, para vendérselos a candidatos, que puede ser un candidato de derecha o puede ser un candidato de izquierda. Casualmente son los candidatos los de derecha que cumplan información, como fue en la elección de Trump. O sea, yo creo que sí, México tiene que estar a la altura de tener esta conversación sin matices, sin preocuparnos porque están diciendo que es una persona que es afín al PAN, pero que podemos elevar la conversación a expertos en este tema, porque quienes están manipulando son a los usuarios, más allá de quienes somos víctimas diariamente de estas redes, y que la respuesta no es si no te gusta, vete, porque yo creo que ya estamos en un momento distinto para enviar a la gente a su casa cuando está cuestionando algo que está pasando en una conversación que es mucho más grave y mucho más crítica, que si no te gusta, entonces no te metas a esta red social y regrésate a Facebook, ¿no? Sí. El tema también, Alejandro, y ya lo hemos platicado en otra ocasión, es pues que ahí sí coincido yo con la intención del presidente de debatirlo con los gobiernos de otros países. ¿Qué tanto poder deben tener estas empresas que en efecto monopolizan el debate público en espacios privados? ¿Qué tanto poder, si tienen más poder que el Estado, si tienen más poder que un presidente, una nación, un territorio nacional? Si pensamos en los términos, digamos, del realismo político clásico, de la soberanía del Estado, del territorio, entonces, ¿por qué diablos Twitter en territorio estadounidense le cierra su cuenta al presidente en funciones, ¿no? ¿Qué tanto poder acumulan estas empresas que en efecto pues pueden llegar a convertir y a movilizar a la gente en las calles o hacer plataformas para el activismo? Que yo mismo las he usado en ese sentido, muchos nos las hemos usado en ese sentido, pero, y que yo creo que está muy bien, pero que en efecto de esto de repente asusta al poder. Bueno, es que este es el nuevo poder. Son de las empresas con bienes intangibles, pero que ya son de las que más cotizan en la bolsa. Y la pregunta que tenemos que responder es, ¿vamos a dejar en manos de un puñado, o en este caso de un par
de empresas, de un par de propietarios, la relevante decisión de qué información nos puede llegar y qué información está vedada, nos está restringida, porque esta decisión tiene muchísimas implicaciones tanto para el derecho de la libertad de expresión como para el derecho al acceso a la información. Hoy pudimos simpatizar quizás algunos de que censuran a alguien que es de nuestra misma versión en una situación límite, pero si censuraron al presidente de la nación más poderosa el día de ayer, pues el día de mañana pueden aplicarlo para cualquiera. Y creo que efectivamente no podemos permitir que las empresas se autorregulen porque es un tema de dominio y de interés público. De interés público porque sí es paradójico que en un espacio privado se está dando la conversación pública, la deliberación de los temas de la agenda pública. Y lo otro, Gonzalo lo dijo muy bien, porque las redes sociales dependen de infraestructura como señales, como fibra óptica, como espacio físico que es de dominio público. Entonces es completamente legítimo que los estados pretendan legislar sobre la materia y que se haga en una lid democrática y no en una conversación privatizada. A ver, pero entonces el planteamiento es... Sí, tu planteamiento es que sí es censura entonces lo que le hicieron a Trump, ¿no? Pues es censura, pero en un momento límite hay que reconocer que fue una decisión muy complicada, pero también hay que decir que fue una decisión tardía, peligrosa e hipócrita, porque hay que decir que antes de que Trump cayera en desgracia de los dueños del capital, pues quienes anidaron el huevo de la serpiente fueron las redes sociales. Trump fue muy funcional para Twitter y para Facebook en un periodo en donde iban en picada, sobre todo Twitter. Claro. A ver, ya se nos acabó el tiempo de este bloque, pero tengo 2 manos levantadas. 30 segundos a cada uno, básicamente. Gonzalo primero, después Ana, por favor. Sí, yo creo que hay una contradicción en esencia en lo que dicen los compañeros, porque por un lado coincido con ellos en que se trata de una libertad, un instrumento para ejercer la libertad de expresión y está todo dar. Pero al mismo tiempo, es decir, el otro lado de la moneda es que se nos regule más en el ejercicio de la ejecución del instrumento. Entonces, o bien hay una contradicción o literalmente es un barril sin fondo que hay que dejar que llegue a su límite. Bien. Y finalmente, Ana, rapidísimo, por favor. Sí, rápido. Mira, volverte trending topic por difundir mensajes de otros y de atacar a otros no es algo bueno. Les recomiendo que lean los principios de su constitución moral donde entiendan donde atacar a otros está mal. Y en términos, a ver, Trump, chicos, compañeros, Trump no es una víctima. Trump ocasionó 4 o 5 muertes en su país por los tweets que lanzó. Si eso no es suficiente para cerrarle la cuenta, si la vida de 5 estadounidenses y seres humanos no, o sea, vale una cuenta, entonces no sé dónde tiene la cabeza, porque fue muy irresponsable. Trump aquí no es una víctima, no fue censura, fue un castigo a un usuario que se equivocó. Bueno, pues cuando venga la reunión del G20 y si sale este tema a discusión, retomamos este debate o cuando se vuelva a dar, digamos, este debate que se va a seguir dando a lo largo de las semanas y meses que vienen. Hacemos una pausa al regresar. Contratos otorgados a empresas privadas en tiempos de Felipe Calderón para la construcción y operación de penales van a ser revisados, anunció esta mañana el presidente López Obrador. ¿Qué implica esta revisión? No esta mañana, ayer de hecho. ¿Qué implica esta revisión? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso a un Punto y Contrapunto. En el 2010, en plena euforia por la estrategia de combate a la delincuencia, la llamada guerra contra las drogas, Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, anunciaron que 8 penales serían construidos y operados por empresas privadas para renovar un sistema penitenciario con 20 años de atraso y apoyar la estrategia de seguridad. Pero la administración encabezada por López Obrador busca renegociar esos contratos porque tras una revisión encontraron que son perjudiciales para la hacienda pública. Así lo dijeron. Veamos el contexto. Los contratos otorgados a empresas privadas para la construcción y operación de penales federales durante el gobierno de Felipe Calderón causan un daño a la hacienda pública. El presidente López Obrador informó que estos 8 convenios, firmados en 2010 y 2011, se dieron en condiciones perjudiciales para el Estado mexicano. Según información oficial, de los 22.776 millones ejercidos por prevención y readaptación social en 2020,
el 68% se destinó al pago de estas empresas. Implementados bajo un esquema de asociación público-privada, las concesiones fueron presentadas por el entonces presidente Felipe Calderón como una solución a un sistema penitenciario deteriorado y como ayuda a la estrategia de seguridad de su gobierno. Los contratos tienen vigencia de 22 años y la etapa de prestación del servicio no será menor a 20. En conjunto, el gobierno mexicano proyecta que representarán un gasto total de 266.300 millones de pesos durante sus 20 años de vigencia. Durante este tiempo, la empresa concesionaria solo brinda condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares, pero la seguridad sigue siendo responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública. Terminado el contrato, el inmueble y sus instalaciones son propiedad del proveedor. El presidente instruyó a la Consejería Jurídica lograr un acuerdo con los proveedores en beneficio de la hacienda pública y en paralelo elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se consigue un arreglo. Punto y contrapunto. Empiezo con los contrapuntos ahora, Estefanía. ¿Cómo ves este tema? Una buena intención, la de reformar el sistema penitenciario, que en efecto pues urge reformarlo. Ha habido muchas demandas y muchos señalamientos por parte de la misma Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por parte del Consejo para Prevenir la Discriminación, de la situación en las cárceles, aquí en la ciudad por lo menos, pero en todo el país están así. Pero una buena intención al parecer acaba mal y acaba incluso con sobreprecios. ¿Cómo lo ves? Sí, a mí me gustaría que la discusión de esto fuera más allá de los contratos corruptos y de este esquema público-privado que tiene metidos a las empresas más grandes de México en esto, donde vieron en los reos un negocio redondo. Hoy decía Salvador García Soto en su artículo que era un negocio redondo en el que ganaban 3 personas, el gobierno federal, los bancos y las empresas privadas, y al final las personas que trabajaban en el gobierno, porque se llevaban una buena parte de haber entregado esos contratos. Yo creo que tiene que ser más profunda la discusión, porque tenemos que replantearnos cómo vemos el sistema de seguridad, cómo vemos los programas de reinserción, cuál es nuestra visión de lo que son los reos, porque creo que desde el punto de vista que hemos creado de la seguridad y que creo que se inquistó con Calderón fue en que son personas que no tienen sentimientos, que no son humanos, que hay que tratarlos como la escoria de la sociedad, y por eso nos impusieron cosas como la prisión preventiva, que muy desafortunadamente también se ha seguido con esta administración, en el que no se toma en cuenta en realidad cuál es el sentido de tener prisiones y de tener cárceles, y que al final quienes más sufren en este sistema penitenciario, que no tiene perspectiva de género, que no tiene perspectiva de derechos humanos, y que además no está interesado en reformar en esta manera o de crear reinserción social, porque gana mucho dinero de cada persona que está ahí, pues sí parece que sería complicado una reforma que tuviera que ver más allá de los negocios y de revisar quién está ganando dinero, y que si tuviera una realmente que tuviera que ver con derechos humanos. Yo creo que nosotros hemos hablado mucho de esto, porque en Estados Unidos es un esquema que se ha repetido muchas veces y por muchos años, y que siempre estamos hablando de que son las personas y las minorías las que más sufren estas políticas duras de sancionar a las personas y que terminan en la cárcel. Y pues sí creo que hoy es una buena oportunidad para hablar de lo que está pasando en México, para entender números, para ver que en realidad metan a la cárcel a todos, desde portar un poco de marihuana hasta el crimen más pesado del mundo, que todo se pueda corregir con prisión, tiene que cambiar, porque si no cambiamos eso, entonces no vamos a poder sanar este país y sus heridas, y sobre todo la herida que nos dejó la guerra contra el narco, ¿no? Coincido contigo en eso, pero Ana, una de las críticas que se están haciendo es que parece ser que este gobierno, el de López Obrador, no respeta contratos y no respeta la palabra del Estado mexicano, porque pues en su momento quienes encabezan la presidencia de México, en el sexenio de Peña o en el sexenio de Calderón, pues básicamente representaban al Estado mexicano, y ahí había una palabra empeñada. Entonces hay quien dice: híjole, es que este gobierno no está respetando contratos, y es el caso de estos 8 contratos con privados para las prisiones. ¿Cómo lo ves? Que me gustaría poder alegrarme en el sentido de que los privados demandaran a este gobierno de la Cuarta Transformación, pero el tema es que el costo nos lo llevamos todos, porque seguramente si esto se va a juicio, y aquí ya Gonzalo nos podría decir qué pasaría, pero pues seguramente lo pierde el gobierno mexicano, y entonces adivinen de dónde sale, pues de nuestros impuestos. Entonces yo creo
que nuevamente estamos observando pues esta dicotomía que es muy sencilla, que es muy básica, que es muy útil para la cuarta transformación en cuanto a decir los empresarios son los malos, y en lugar de concentrar el debate en muchas de las cosas que ya señalaron, pero también preguntarse del porqué de la necesidad de la existencia de cárceles construidas por privados, porque estamos hablando de la ineficacia del Estado para construir estas, y esto no solo fue culpa de Peña, de Calderón, de Fox o para atrás, estamos hablando desde la primera existencia de los penales mexicanos, las condiciones en las que están, y aquí lo malo no es la intervención que fue de común acuerdo, aquí no son los empresarios extorsionando al Estado, porque estamos hablando de que los privados suplen justamente la ineficacia del gobierno para poder tener prisiones dignas y prisiones con las condiciones máximas de seguridad que requieren. Aquí tenemos que cuestionarnos justamente las condiciones infraestructurales de cada una de las cárceles que pues son los nuevos enemigos del presidente, porque el rollo del avión presidencial ya se le terminó. Justamente también la condición de la vida de los reos, sean culpables, sean presuntos inocentes, lo que sea, son personas que están ahí cumpliendo una condena, también hay que puntualizarlo ahí, no todos los reos son inocentes, hay mucha gente que le ha hecho mucho daño a otros que están ahí porque se lo ganaron y sin embargo requiere que se cuiden sus derechos humanos porque están ahí y también, pues también qué está haciendo López Obrador y su gobierno para solucionar esto, porque es muy fácil nuevamente, como les digo, señalar a los empresarios y no decir qué va a hacer este gobierno para mejorar las condiciones también de los reos, pero también para brindar condiciones de muchísimo mayor seguridad y justamente asumir la cantidad de delitos que se cometen. Nosotros hemos tenido legisladores que desde la Ciudad de México, como Lidia Garza hace algunas legislaciones, o el diputado federal hoy Luis Alberto Mendoza, que han señalado puntualmente cómo las condiciones en las que se generan los delitos dentro de la cárcel y no ocurre nada, ni el gobierno ni los privados lo detienen. Entonces al presidente le tembló un poquito la mano pues para señalar justamente quiénes son los dueños de estas cárceles. No lo señaló por su nombre porque sabe que son empresarios que sí pueden perjudicar pues a esto, pero también ocurre lo que tú señalas, ¿no? El tema del no cumplimiento de los contratos es algo que tendría que estar penado y que tendría que estar. Biden, por ejemplo, ya mismo señaló que no va a terminar lo del muro, que ya lo hablaremos adelante, porque tienen que terminar los contratos. Entonces, este es un debate que se tiene que dar a muchísima más profundidad y saliéndonos la dicotomía de los buenos y los malos, los empresarios son los malos y el gobierno es lo bueno, porque ahorita no están ofreciendo una solución para ninguna de todas estas aristas. ¿Cómo lo ves, Gonzalo? Y si puedes contestar la pregunta que hacía Ana, ¿qué pasaría si privados empiezan a demandar entonces al Estado? ¿Qué ha pasado también, digamos, con el tema, por ejemplo, de cuando se pone una consulta, pues la ubicación de alguna planta cervecera? ¿Qué ha pasado también en temas del TEMEC con contratos de energías limpias y demás, ¿no? ¿Y qué ahora ocurre con las cárceles? A lo mejor me estoy confundiendo y no tiene nada que ver, o a lo mejor ni se parecen los temas, pero desde fuera pues parecería que sí. No, sí, es muy pertinente. Me gusta lo que dijo Estefanía y coincido con ella prácticamente en todo lo que comentó. Yo creo que es necesario revisar la política penitenciaria, pero antes de eso la política criminal, que de alguna u otra forma significa la manera en que como sociedad observamos las conductas delictivas y a las personas que lo cometen. Y en ese sentido, pues habrá que revisar con perspectiva de derechos humanos la prisión preventiva oficiosa y el endurecimiento de penas de cárcel. Hay que recordar que en tiempos de Felipe Calderón, la idea de hacer semiprivadas las cárceles o los centros penitenciarios a través de la figura de las asociaciones público-privadas era precisamente evitar el hacinamiento, el autogobierno, la corrupción, violación a derechos humanos, entre otras cosas. Y al día de hoy, la evidencia nos indica que han sido mal ejecutados. Precisamente por ahorrarse dinero en los gastos de ejecución. Un paréntesis, en este modelo la entidad privada se encarga de absolutamente todos los servicios, excepto de la seguridad que está a cargo del Estado. Pero parece ser que en términos muy generales han incumplido con ese contrato y recordemos que en las asociaciones público-privadas hay un componente de derecho público más que de derecho privado y en ese sentido si hay una violación a los términos contractuales por parte de estas entidades privadas, sin importar quién sea, posiblemente se pueda actualizar una hipótesis para rescindir el contrato o para quitarles esta supuesta concesión. Y en ese sentido, me parece que es un dilema muy dramático porque el contrafactual sería, bueno, les quitamos este esquema o esta concesión y regresemos a que sean cárceles públicas. Bueno, vemos que las cárceles públicas quizás tienen condiciones aún más dramáticas que estas cárceles llevadas a cabo
por conducto de las asociaciones público-privadas. Y en ese sentido me parece que hay dos elementos fundamentales para entrarle en serio al tema de la política penitenciaria de nuestro país. Una es con recursos económicos, no sé si los haya o no los haya, pero los que hay se ejecutan mal, y la otra es voluntad política, y es un tema usualmente invisible porque nadie ve a las personas que están en la cárcel en la cotidianidad, es decir, de alguna forma es un problema que hemos invisibilizado como sociedad. Entonces sí, desde el punto de vista jurídico se les puede rescindir el contrato o retirar la concesión, pero de todos modos es algo que se tiene que solucionar, ya sea por conducto de esas asociaciones público-privadas o digamos cárceles semi-privadas, o que se les regrese a la potestad del Estado de la administración de los centros penitenciarios, pero digamos que les iría peor porque sabemos que las condiciones de las cárceles públicas pues están más fregados, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Qué contestarías después de escuchar estos argumentos? No, yo creía que con el PRI ya habíamos visto de todo en materia de corrupción y de saqueo del patrimonio público, pero llegaron los panistas y nos sorprendieron. Porque si bien es muy nociva este contubernio entre negocios y política, cuando hablamos de política de seguridad y negocios es letal. Porque aquí estamos hablando de la libertad y de la vida misma de las personas. Y lo que hicieron los panistas fue instalar un negocio multimillonario redondo, que empieza con el tráfico de armas, con el comercio de armas, con seguir proscribiendo las drogas para que ellos las sigan traficando. Por eso García Luna está preso en Nueva York. Y luego para instalar un incentivo perverso en este modelo de penitenciario, en donde las empresas privadas ganan más dinero conforme hay más personas prisioneras. Entonces el incentivo es repletar las cárceles de mexicanos. Y aquí hay corrupción de sobreprecios y por eso podría rescindirse el contrato. ¿Cómo es posible que la noche de una persona en una prisión valga más que un hotel boutique? Estamos hablando de 6,000 pesos por noche, más o menos un aproximado. Y este negocio millonario equivale a 15,000 millones de pesos anuales, lo cual es equivalente a poder instalar otro Instituto Politécnico Nacional, otro poli en el país. De ese tamaño es la magnitud y el saqueo de esta visión privatizadora y de los recursos públicos. Y ahora, pues García Luna seguramente está padeciendo una dosis de su propia cosecha, porque el modelo penitenciario privatizado se creó en Estados Unidos y ha vulnerado mucho los derechos humanos de quienes están ahí. En efecto, 6,000 pesos por noche, y eso es pensando en por persona, básicamente, cuando realmente lo que ocurre en estas prisiones es que hay personas hacinadas y en efecto no tienen ni buena alimentación ni buenas condiciones, y ahorita me imagino que con la pandemia están también pasando un momento terrible ahí adentro. Tienes la mano levantada vía Ana, sí. Sí, a mí me gustaría escuchar a mis compañeros que defienden tanto este gobierno, ¿cuál es la propuesta? Porque, a ver, a mí como una mexicana honrada, como muchísimos otros mexicanos y mexicanas en el país, lo que yo les diría, ¿por qué con mis impuestos van a estar manteniendo reos? A ver, díganme, entonces, ¿por qué entonces el esquema tiene que ser de esa manera? ¿Por qué los reos entonces no trabajan y generan su propio sustento si están ahí cumpliendo una pena? Díganme, ¿cuál es la solución? ¿No quieren cárceles en este esquema semiprivado porque creen que es un negocio y todo está mal? Y nos está diciendo Gonzalo que probablemente las públicas están peor. Díganme cuál es la solución para mantener a las personas que han cometido crímenes. ¿Por qué con nuestros impuestos los vamos a mantener? Díganme, en una solución de derechos humanos. Alejandro levantó la mano para contestarte. No robar, no hacer negocios a través del erario y sobre todo que el Estado asuma la rectoría de sus sistemas penitenciarios. No lo puedes permitir eso que esté privatizado y que sea control de privados. Bueno, ¿te deja satisfecha la respuesta, Ana? No, claro que no, porque la 4T si algo está haciendo son negocios, y si no, que le preguntes a los amiguitos de su generación. Hay una opacidad espantosa en este gobierno. Bueno, ¿alguien más que quiera cerrar este bloque? Adelante, Gonzalo. Sí, nada más para referirme a lo que comentó Alejandro, estas asociaciones público-privadas no ganan en función del número de personas que tienen guardadas en términos generales. Eso sí sucede en Estados Unidos. Yo soy de la idea que las asociaciones público-privadas no son una mala idea en función de sus resultados. Es decir, si realmente hay reinserción social y se evita la delincuencia, es una buena noticia. El monto económico es relativo en función de los resultados. Y difiero también con lo que dice Ana, de que por qué como mexicanos tenemos que mantener a los presos, pues es parte de nuestra obligación, con una perspectiva de derechos humanos de reinserción social, precisamente. Bueno, es que Ana quiere regresar a los campos de trabajo forzosos. Chicos, los reos tendrían que trabajar y ganarse el pan en la boca, o sea, no están ahí de vacaciones y no están ahí para aprender a ser criminales, tendrían que hacer algo útil con sus años de condena.
O sea, discúlpenme. Bueno, otro tema del cual seguiremos hablando seguramente conforme se vaya presentando, a ver si hay un plan concreto en la 4T para a ver qué hacer con esta propuesta o una alternativa, digamos, a lo que se hizo en el sexenio Calderón. Vamos a una pausa y al regresar, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tomó ya las primeras medidas de su gobierno. Entre ellas, frenó la construcción del mentado muro de Trump y abrió la posibilidad de una reforma migratoria que beneficia a 11 millones de personas. ¿Qué opina la mesa de estas primeras medidas? ¿Cómo benefician o perjudican a México? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Ayer en su primer día de trabajo al frente de la Casa Blanca, en su primer día en la oficina oval, Joe Biden firmó diversos documentos para meter reversa inmediata a las políticas impuestas por Donald Trump, empezando por un plan nacional para atender la pandemia de COVID-19 que no existía, el regreso de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud y también al Acuerdo Ambiental de París. Biden dio un mensaje muy claro al mundo. ¿Qué otras medidas aprobó? Veamos el contexto. En su primer día como presidente de Estados Unidos, Joe Biden firmó 17 decretos y órdenes ejecutivas para revertir políticas implementadas por Donald Trump. Las primeras medidas están relacionadas con la atención a la pandemia, que ha costado más de 400,000 muertes a ese país. Desde la Casa Blanca se coordinará la estrategia para combatir el virus. El uso de cubrebocas será obligatorio en edificios federales y se dará ayuda económica a las familias más necesitadas. En temas migratorios, envió al Congreso una propuesta de reforma migratoria que, de aprobarse, permitirá que 11 millones de migrantes en situación irregular se conviertan en ciudadanos en un plazo de 8 años. Además, quienes busquen asilo ya no tendrán que esperar en México. También revocó la declaración de emergencia que permitió desviar presupuesto del Pentágono a la construcción y remodelación del muro ubicado en la frontera con México. El Departamento de Justicia y Seguridad Nacional deberá tomar todas las medidas para salvaguardar el programa DACA, que protege de la deportación a 700,000 migrantes que llegaron a Estados Unidos sin documentos y siendo menores de edad. Para garantizar que la aplicación de la ley sea justa y eficaz, Biden suspendió durante 100 días las deportaciones, aunque hayan sido ordenadas en algún juzgado. Asimismo, se suspendió la prohibición de viajar a y desde 11 países de religión prioritariamente musulmana, y los migrantes indocumentados serán contados en el censo de población, revirtiendo la orden ejecutiva de Trump para excluirlos. Punto y contrapunto. Tercer y último tema a discutir esta noche. Alejandro, ¿cómo ves las decisiones que tomó ayer el presidente, el ahora ya presidente de Estados Unidos, Joe Biden? Hubo ya reacciones también, por supuesto, del gobierno mexicano. El canciller Marcelo Ebrard felicitó al nuevo presidente. Hubo también un tuit de parte de la cuenta del gobierno de México. El presidente López Obrador pues, dijo que se le quiere llevar bien con el gobierno de Biden, pero pues no lo ha felicitado públicamente todavía. ¿Cómo ves? ¿En qué puede afectar, en qué puede beneficiar lo que ayer decidió Biden? Bueno, no tengo una bola mágica para saber qué va a ocurrir más adelante, pero lo que sea de cada quien, hay que reconocer que inició muy bien su mandato, haciendo una diferenciación de tajo respecto a su antecesor, volviendo al multilateralismo, a la OMS. Esto implica también que uno de los países que ha acaparado la mayor cantidad de vacunas ingrese al mecanismo COVAX para que lleguen las vacunas a los países con mayores niveles de pobreza, a los acuerdos de París en torno al cambio climático, también el país que más contaminantes ejerce, o más bien surte a la atmósfera. Eso en cuanto al multilateralismo, pero también creo que hay grandes avances y buenas noticias para la relación bilateral con México. La primera, el ignominioso muro, ya atrás ha quedado una separación total con ese discurso. El programa DACA. Y algo que no se ha comentado mucho y que tú ahorita mencionaste es el Quédate en México. Que forzaron a México condicionándolo con imponer aranceles a sus mercancías, sino de facto asumían el papel de país seguro y de alojar en una materia humanista a personas que estaban solicitando refugio, mientras una corte de Estados Unidos aprueba o no. Ese yo creo que es el cambio más relevante, el más importante, que ya hay una suspensión de ese programa de Remain in Mexico y que puede cambiar mucho
de cara a una reforma migratoria integral, la relación entre ambos países. Y luego también creo que el terreno de lo simbólico fue importante en la toma de protesta, pues incluso la propia J.Lo en un discurso o hablando en español, o haber puesto en el Salón Oval los bustos de Martin Luther King, un defensor de los derechos de los afrodescendientes, y de César Chávez, que fue un formidable defensor de los derechos de los jornaleros agrícolas en los estados fronterizos con México. Y también creo que tiene que ver con un principio de realidad política, y es el cambio demográfico, el cambio poblacional, en donde cada vez esa visión homogénea de Estados Unidos, del hombre blanco protestante, pues está quedando atrás, y que Biden está apelando a el Estados Unidos de la actualidad, que es pluricultural y en donde la población de origen mexicano pues va a ejercer un rol muy importante en materia electoral dentro de 4 años, que puede darles ampliar el margen de mayoría en estados competidos en Estados Unidos. Bien. ¿Coincides con esa lectura, Ana? ¿Ves la posibilidad de mayor cooperación en temas migratorios entre ambos gobiernos? ¿Qué te pareció el arranque del gobierno de Biden también allá en Estados Unidos? Pues en temas migratorios creo que tenemos que esperar un poquito. Ya vimos una señal pues de parte de Estados Unidos, otras señales de aquí, pues aquí en el gobierno mexicano. Espero que realmente lo que nos dure sea como la prudencia y pues el bienestar de las y los mexicanos que por una u otra razón pues cruzan el territorio nacional para llegar a la nación del norte. A mí me gustó muchísimo como la energía con la que Biden empieza su agenda, más allá de que me caiga bien, me caiga mal, me gusta su figura o no me gusta. Creo que esas son ganas de trabajar. Aplaudo que una de sus primeras acciones sea el tema del uso obligatorio del cubrebocas. Espero Gatell lo haya visto. La reincorporación al tema de la Organización Mundial de la Salud, también muy importante. Me gustó mucho la medida económica que implementó para la moratoria de pagos de las deudas estudiantiles hasta septiembre. Eso quiere decir que muchos mexicanos que estaban estudiando allá, que pues ahorita estaban en aprietos porque no han logrado pues juntar el dinero de la escuela, van a poder pues pagar hasta septiembre. Eso es muy bueno. Lo del programa DACA creo que también es algo que se tiene que pues sobresalir, como decía Alejandro, porque esto evitará justamente la deportación de inmigrantes que llegaron allá de niños y que ya crecieron allá y ya asumieron la cultura estadounidense. Es una gran riqueza pues esta pues doble nacionalidad de las y los mexicanos que sacan adelante también aquella nación. Y algo que tenemos que señalar muchísimo, porque sí espero que esto trascienda para la política de México, que Estados Unidos vuelva al Acuerdo Climático de París para mantener la temperatura global, a menos de 2 grados. Recordemos que la política medioambiental para la cuarta transformación no es importante, ni la conocen, ni la recuerdan, ni nada. Yo creo que hay que traer a esta chica Greta, la talentosa jovencita que es pues voz de este movimiento, que pues se despidió de una manera muy particular de Trump. Y también me gustó lo último, pues la prohibición para la discriminación laboral en el gobierno federal estadounidense por la orientación sexual. Entonces también llega con una bandera pues mucho de derechos humanos. Me da mucho gusto por Biden y pues ojalá con esa energía y con esa visión tan integral de unión, como lo dijo en su discurso inaugural, que a mí de verdad se me salieron mis lagrimitas, justamente también cuando J.Lo habló en español, se me hizo un momento histórico. Llega con esta agenda. Espero que sea de manera positiva una presión para este gobierno que pues no da ni una ni otra. Veloz, entre los cambios también, ahí en la oficina oval, que ya está remodelada para el presidente Biden, atrás de él un busto de César Chávez, enfrente uno de Martin Luther King. Mensajes importantes que manda el presidente Biden. Un gobierno de símbolos, yo creo que mucho como la cuarta transformación en ese sentido, y que hoy me gusta que la oposición se desnude como lo que es, ¿no? Alguien que admira cosas en el imperio, pero que en México las critica, y yo creo que hoy nos dimos cuenta que el presidente Biden entró directamente a trabajar, un presidente que, como decía Bernie Sanders, el senador, llega con 5 crisis. Nunca un presidente de Estados Unidos había tenido 5 crisis, una de salud, una de migración, una de económica y una crisis climática interesante, y además lo que está pasando dentro, que es esta crisis que tiene que ver con todo el racismo que se está viviendo y el clasismo que se está viviendo en Estados Unidos. A mí me parece que llegó directamente a trabajar. Desde luego recupero todo lo que estaban diciendo mis compañeros hace un momento, y sobre todo la autonomía que le está dando a los estados para implementar sus propias políticas económicas respecto al tema de la COVID y respecto al tema de la vacuna. Creo que esa fue de sus prioridades desde que entró, cambiar políticas de portar el cubrebocas, y sobre todo yo creo que celebro mucho el tema de este moratorium
que tiene que ver con que haya hecho a México el tercer país más seguro, porque él decía que había que terminar con dejar que las personas estuvieran esperando un proceso en Estados Unidos en México, y que eso no podía seguir pasando y que eso no se iba a permitir. Al calor de esto yo diría algo muy importante. Hay que observar cómo se está portando la oposición, y la oposición, yo creo que por no ser, puede ser muy simplista, pero tiene sus similitudes con la oposición de aquí. Lo primero que hizo una diputada demócrata, republicana, fue meterle una solicitud de juicio político a Biden en su primer día. Y lo primero que hicieron los republicanos fue decirle, oye, ya deja de hablar del pasado, a ver si ya dejas de hablar de Trump y te pones a trabajar, que hay cosas mucho más interesantes que hacer. ¿Y por qué estás obsesionado con el expresidente? ¡Qué barbaridad! Parece que se están comportando de la misma manera que aquí, y yo esperaría un poquito que llegó el punto de ver cómo se comportan en realidad los detractores de los cambios que se quieren hacer. A mí me parece que entró directo a trabajar. Y nada más terminaría con algo rápido. Los medios de comunicación, más o menos a la mitad del día, dijeron, bueno, estuvo muy bien toda la inauguración, todo lo que pasó al principio, y ahora de qué hablamos, porque parece que ya todo es tan formal que no tenemos a alguien que está quejándose todo el tiempo y dándole nota a los medios de comunicación, ¿no? Bien. Gonzalo, ¿cómo lo ves? Dice Veloz, un gobierno de símbolos como el de la 4T. Entre otras comparaciones que están haciendo es que ahora también ya Estados Unidos recupera conferencias mañaneras. ¿Cómo ves todo esto? Yo creo que el gobierno de Estados Unidos de Biden, el de López Obrador acá en México, y para efectos prácticos, cualquier gobierno en cualquier momento de la historia de la humanidad funciona a partir de símbolos, ¿no? Yo siempre he creído, desde que Biden ganó la candidatura demócrata a la presidencia, que es un tipo tibio y hasta cierto punto gris. Me parece que va a ser un presidente de transición. Es muy prematuro para formarse una opinión precisa sobre él como presidente, pero me parece que sus dos ventajas se llaman Kamala Harris y que no es Donald Trump. Aún así, las 17 medidas me parece que fueron, prácticamente con todas estoy de acuerdo, no las conozco a profundidad, y creo que Alejandro se refería a una cosa que es fundamental. Si bien Estados Unidos no es la superpotencia que fue, sobre todo en la segunda mitad, del siglo XX, de manera particular a la caída de la Unión Soviética, de alguna manera se recupera el equilibrio, para bien o para mal, multilateral. Es decir, ya los países pueden razonablemente tener algo de certidumbre por lo que hace a la actuación internacional de Estados Unidos, y en ese sentido me parece que va a haber algo de estabilidad en la escena multilateral que se quebró o se rompió con Donald Trump, y por supuesto que le hará contrapeso a China, a Rusia y digamos en las distintas regiones, Medio Oriente, etcétera. Es decir, regresamos un poco al Estados Unidos al que estábamos acostumbrados. Y creo que para México hay dos elementos que son fundamentales. Todo es perspectivas, por supuesto. A Alejandro le parece una buena noticia, a mí no tanto. Bueno, es una buena noticia, por supuesto, todas las iniciativas de Biden, pero respecto a la visión mexicana, en primer lugar, el Acuerdo de París nos debe de llevar a reflexionar sobre la política energética de este gobierno, que está sustentada primordialmente en combustibles fósiles. Biden ha sido muy reiterativo en las energías renovables y vemos que este gobierno no va por ahí. Entonces probablemente vaya a haber una especie de presión directa e indirecta por cuanto hace las energías renovables, y sobre todo por los acuerdos bilaterales o trilaterales que hay en materia de extracción de combustibles fósiles. Bien. Y en el tema migratorio, sí, por supuesto, me parece que vamos a dejar de ser de facto el tercer país seguro, a ver si no hay una presión consistente, interna o externa, a López Obrador para echar a andar una reforma migratoria integral, y por supuesto ver qué sucede en nuestra frontera sur, claro, con las caravanas migrantes, y en esa medida, ya termino, recuperar nuestra esencia de país migratorio de tránsito, retorno, destino y origen, que en realidad es un poco la esencia de México en la región. Claro, pues veremos qué pasa, y también evidentemente será un tema al que le daremos seguimiento. De hecho, la mesa de mañana es una mesa sobre el arranque del gobierno de Joe Biden, también con 4 internacionalistas Comexi, así que mañana en punto y contrapunto. Por lo pronto hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche y con la paparrucha, así que no te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. El pasado jueves, el sitio Ciudadanos en Red publicó un artículo de opinión atribuido al diario francés Le Monde, titulado México en camino directo a la ruina.
El artículo critica los principales proyectos de la administración del presidente López Obrador, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. El supuesto autor del texto, Bruno Yesnet, califica a la administración de López Obrador como el error más grande en la historia del pueblo mexicano. ¿Pero qué crees? Si te llegó ese artículo, a mí me llegó y llegó en múltiples chats de WhatsApp, pues este artículo es falso, se trata de una paparrucha. El artículo no fue publicado ni en Le Monde ni en ningún otro medio. Es muy común que los sitios con información escandalosa publiquen información falsa. Por ejemplo, el lunes, Ciudadanos en Red también publicó un titular afirmando que el presidente López Obrador es un gran admirador de Donald Trump y atribuía esta información al periódico The New York Times. Pero la información estaba completamente manipulada y tergiversada. El diario estadounidense publicó un artículo señalando que el presidente mexicano aprendió a apreciar la política no intervencionista de Trump, pero en ningún momento apuntó que fuese un gran admirador del ahora expresidente de Estados Unidos. Así que ten cuidado con las paparruchas, con las noticias falsas, con las fake news. No caigas en la desinformación y antes de compartir, por favor, verifica. Recuerda que si algo suena demasiado increíble para ser verdad, lo más probable es que se trate de una reverenda mentira. Gracias por habernos acompañado esta noche. Recuerda que seguimos en pandemia. Si vas a salir, ponte un cubrebocas. Si vas a estar en espacios cerrados, úsalo y mantén la sana distancia, lávate las manos y ten todas las medidas, por supuesto, de la pandemia de COVID-19. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a Estefanía, gracias Gonzalo, gracias Ana y gracias a Alejandro, que ahora se trae su cubrebocas aunque se le está cayendo. Pero bueno, gracias a los cuatro, nos vemos por acá el martes. Gracias a ti, nos vemos mañana en punto de las 11 para un nuevo Punto Contra Punto. Descansa, buenas noches.